queremos hoy compartir un tema infaltable que obviamente toca todo nuestro sistema de seguridad y salud en el trabajo. El tema es el coronavirus COVID-19, que por estos días de marzo a abril obligó a una cuarentena obligatoria. Esto indiscutiblemente desde el punto de vista ocupacional nos afecta y debemos tener en cuenta que no solamente nuestra empresa, sino el país tiene que tomar medidas porque se acercan cambios sustanciales y las empresas tenemos que estar preparados para lo que viene, no solamente en materia de salud o epidemiológica, sino también en materia económica y social. Entonces espero el tema les guste, pero más que les guste, les deje ciertos tips que tenemos que utilizar para poder superar este contratiempo lo más pronto posible y de la mejor manera. $576.867 casos y 26.455 muertes. Finalizando marzo, empezando abril, ha cobrado hasta este momento este virus nuevo que apareció y empezó a afectarnos en todos los países. Ya es una pandemia declarada. Pero definamos pandemia. ¿Qué es una pandemia? Según la Organización Mundial de la Salud, una pandemia es la propagación mundial de una nueva enfermedad. Se produce una pandemia cuando se genera un virus gripal, por lo cual la mayoría de las personas no tiene inmunidad contra él. Las pandemias con anterioridad han provenido de virus gripales que han infectado a los animales. Pero no solamente la definición de pandemia es lo que tenemos que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta que hay otra definición por ahí, que es la definición de epidemia. Pero ¿cuál es la diferencia entre pandemia y epidemia? Pues epidemia en este caso es una enfermedad que ataca a numerosas personas también, o a un gran número de seres vivos como animales de un mismo lugar. O sea, una epidemia es más regional, durante un mismo periodo de tiempo. Una infección se vuelve epidémica cuando supera una cantidad estimada de casos afectados en un periodo de tiempo determinado. Entonces, mientras una pandemia ya se globaliza, una epidemia tiende a ser más local. Pero se necesitan contactos directos e indirectos para que esto pase. ¿Qué es un contacto directo? Pues se requiere de un contacto físico entre una persona infectada y una persona no infectada. El contacto directo es tocar, besar, tener contacto sexual o contacto con secreciones o heridas de una persona infectada. Cuando hablamos de un contacto indirecto, hablamos de que ocurre en un depósito, superficies u objetos contaminados, cuando la persona infectada tose o estornuda, o portadores como mosquitos, moscas, pulgas, garrapatas, roedores o perros, normalmente definidos por los que son expertos en la materia como vectores. Ahí estaríamos hablando de una situación indirecta. Pero los puntos de contagio o los puntos de ingreso de estas enfermedades son variados. Uno de ellos es la piel. Las enfermedades se pueden transmitir o contagiar de forma directa a través de la piel, en manera que las heridas, infecciones o quemaduras de la piel pues son visibles, ¿no? Agua y alimentos. El agua y los alimentos también, sobre todo cuando los países no tienen un debido control de calidad, es más factible que los alimentos y el agua estén contaminados. Este es un problema que incrementa día a día, lo que quiere decir que es un problema de salud extendido en el mundo, ¿sí? Actualmente, y al mismo tiempo una de las razones que influye negativamente, pues básicamente en la economía y en la productividad. Cuando hablamos de los animales, hablamos por lo general de que se tratan de virus que tienen un origen animal, y la mayoría de los seres humanos carecen de defensas necesarias para combatir ese virus que se inició en ese animal, lo cual propicia una rápida propagación. ¿Por qué? Porque no hay defensas, entonces se prolifera muy rápido y muy fácil. La globalización, además, la invasión de tierras
el cambio climático, favorecen la aparición de enfermedades en los animales. Adicionalmente tenemos que tener en cuenta todos esos factores de tipo ambiental, todas esas circunstancias ambientales de depredación de parte del ser humano que están acabando con los recursos naturales y con los espacios propios de las faunas silvestres, adicionalmente que las estamos adoptando. Está generando una facilidad muy grande para que los virus y las enfermedades de estas especies pasen al ser humano y por consiguiente inicia su propagación. Otro vehículo de transporte tal vez es el más fácil para la dispersión de una pandemia, en este caso, es el aire. Es el mejor camino de dispersión porque es rápido, porque se globaliza muy fácil de muchos tipos de enfermedades, no solamente del COVID-19, sino de muchas enfermedades. El transporte se realiza sobre partículas de polvo, fragmentos de hojas secas, fibras de ropa, en gotas de agua, gotas de saliva, las gotas de saliva que eliminamos al toser o cuando estornudamos o cuando hablamos, ¿no? Entonces el aire es uno de los elementos de propagación muy grandes. Hablar de pandemias no es hablar de lo que está pasando ahorita. Hablar de pandemias es hablar de historia. Y desafortunadamente a través de la historia, las pandemias han cobrado muchísimas víctimas. Y no solamente se han dado por coronavirus o COVID-19, sino también han existido pandemias que han hecho un exterminio masivo de gran parte de la población del mundo en su momento. Por eso cuando hablamos de pandemias y epidemias letales, o las más letales de la historia mejor, tenemos que hablar por ejemplo de la viruela, que ha cobrado 300 millones de muertos a la fecha. El sarampión lleva 200 millones de muertos. Pero en su momento, la peste negra fue una pandemia que de 1347 a 1353, estamos hablando de 6 años, cobró 50 millones de vidas. Luego vendría la gripe española, que cobró 100 millones de vidas en 1918. Pasemos más para acá, ébola, y el ébola mató a 11.000 personas en el año de 1976. El ébola tal vez es uno de los más peligrosos o contagiosos o devastadores virus, y tal vez será tan devastador que como que se mata a sí mismo porque mata tan rápido a la víctima que no da tiempo de propagarse. Entonces el ébola pues ha sido uno de los virus letales y existe todavía más peligrosos, ¿sí? En este caso proviene del África, y para eso tendríamos entonces que entrar a hablar de una historia larguísima. No toquemos ni siquiera el tema del SIDA, que a la fecha y sin haberse encontrado todavía cura, ha matado a más de 25 millones de personas desde 1981, cuando apareció por primera vez o se descubrió este virus. Pero ya entrando a lo que es el coronavirus, pues definámoslo. Pues coronavirus, ya los medios de comunicación nos tienen muy dateados en este tema. Sin embargo, pues es importante que no se nos olvide que es un virus resistente a los antibióticos. ¿Por qué? Porque no es un ser vivo, ¿sí? Entonces los antibióticos no van a servir para matar este COVID-19. No se elimina con medicamentos, y los utilizados hasta este momento pues solo alivian síntomas, ¿sí? El síntoma básicamente que va a aliviarse con medicamentos es un paliativo, es algo que es un pañito de agua tibia, porque lo que realmente va a luchar contra este virus después de que ingresa al ser humano es el sistema inmunológico. O sea, nuestro sistema inmunitario es el que va a pelear contra ese virus, y es en últimas el que va a dar la batalla que puede ganar o puede perder. Entonces, dentro de esa batalla, digamos a nivel interno de lo que está ocurriendo en el organismo de la víctima, tenemos que hablar que hay un riesgo médico que es el de fibrosis pulmonar.
La fibrosis pulmonar es una afección, ¿sí? Donde el tejido de los pulmones se cicatriza, ¿sí? Y eso hace que el tejido se vuelva grueso y duro, lo que dificulta recuperar el aliento, y es posible que la sangre no reciba suficiente oxígeno. Literalmente los pulmones tienden a petrificarse y no ingresa el oxígeno necesario para el resto del organismo. Otra de las situaciones que genera este virus es que la persona se le presenta una neumonía. Esa neumonía básicamente es una infección que inflama los sacos aéreos de uno o ambos pulmones. Los sacos aéreos se pueden llenar de líquido o pus, que es un material purulento, lo que provoca tos con flema, o pus también provoca fiebre, también provoca escalofríos y dificultad para respirar. Y pues básicamente la neumonía se produce no solamente por este coronavirus o COVID-19, sino se produce también por otros microorganismos. Diversos microorganismos lo pueden generar, como bacterias, virus, hongos, pueden provocar neumonía. La neumonía es una afección a los pulmones grave, delicada, y en personas de cierta edad sobre todo es mortal. Por eso cuando hablamos de el coronavirus, en todo lo que se han pronunciado los diferentes científicos, hablemos de un científico pues muy reconocido en Colombia como el doctor Patarroyo. Nos recomienda que nosotros mismos podemos practicarnos un autoexamen. ¿Por qué? Porque pues estamos en un país donde realmente no va a ser muy rápido que a usted le diagnostiquen si es positivo o negativo de coronavirus. Muchas personas ni siquiera irán a ingresar a las estadísticas porque pues seguramente les dé el virus y se recuperen y ni cuenta se dieron que lo tenían. Entonces es importante tener en cuenta esto, pues que estamos en un país que no es propiamente el más dotado de recursos médicos. Inclusive los países que tienen posibilidades médicas hoy en día la están viendo negra para poder superar este tema y esta pandemia. Sin embargo, este examen que nos recomiendan, un autoexamen que nos recomienda el doctor Patarroyo, es que cada mañana tome aire y reténgalo por más de 10 segundos. Si logra hacer eso sin molestias o tos, pues no hay fibrosis o no hay infección. Se debe hacer esto en un ambiente que no esté contaminado, porque si usted lo va a hacer en un ambiente que esté contaminado, pues seguramente le va a dar tos y entonces va a salir corriendo al hospital implorando que le hagan el tratamiento o que le tomen la muestra para ver si es positivo de coronavirus. No, hay que hacerlo en un ambiente seguro y limpio, ¿no? Asegúrese de no tener la boca y la garganta secas. Tome sorbos de agua, hay que tomar agua periódicamente, con coronavirus o sin coronavirus. Los médicos siempre recomiendan tomar agua. Pero hablemos de recomendaciones. Cuando se toma agua, en este caso, así lo tengamos en la boca, el virus, lo barremos hacia el esófago o hacia el estómago, donde los ácidos lo van a matar, y así se evita el ingreso de este virus a las vías respiratorias. Cuando hablamos de recomendaciones, tenemos que hablar que nosotros tenemos que ser como muy conscientes, debemos no subestimarlo, y no es fácil no subestimarlo, porque es que el enemigo que no se ve es el enemigo que se subestima, porque creemos que no existe. Si hay algo que ha demostrado que hay enemigos que nosotros tenemos y no sabemos que los tenemos, es este, ¿sí? Porque no lo podemos ver. Desafortunadamente, inclusive los mismos gobiernos han caído en el error de subestimarlo. No hablemos de los Estados Unidos, no hablemos de países como México, no hablemos de países como Brasil, que son los dos países más poblados de América Latina y donde se están tomando medidas muy pobres respecto al manejo de este virus. No se trata de generar una falsa alarma, ¿sí? No se trata de generar aquí una histeria colectiva, ni mucho menos. Además que seguir estas medidas de prevención y de cuarentena no es fácil. Sin embargo, yo creo que eso depende
también de la conciencia de cada uno el cortarle la vía de transporte. Cuando nosotros somos, digamos, personas que entendemos que es bueno entrar en una cuarentena, tenemos que ser conscientes que lo que estamos haciendo es quitarles el vehículo de transporte al virus para que se propague. ¿Y ese vehículo quién es? Pues nosotros. Entonces, si el virus no tiene un vehículo de transporte, pues no se va a poder propagar tan fácil. Yo sé que las estadísticas hasta el momento que se han publicado, sobre todo en Latinoamérica y en Colombia, no son propiamente las más acertadas, porque no tenemos los recursos para poder ser objetivos en los números. Sin embargo, las estadísticas que se han publicado desde cuando apareció en China a la fecha, pasando por Europa y ahora el país de los Estados Unidos, que es el principal afectado, el epicentro del virus como tal ahora los Estados Unidos, pues no están, para mi parecer, publicando las verdaderas estadísticas que está generando esta pandemia. Sigamos hablando de recomendaciones. Se especula mucho de cuáles son los elementos que lo inhiben o que nos protegen del virus. Indiscutiblemente el alcohol o cualquier mezcla de alcohol a más del 65%. O sea, el alcohol que encontramos en la droguería, que está más o menos al 70%, ese nos sirve. El alcohol básicamente disuelve cualquier grasa y pues básicamente la capa lípida que cubre al virus pues se va a romper. Entonces el alcohol es un elemento muy efectivo para manejar este virus. Cualquier mezcla con una parte de cloro y 5 partes de agua, cualquier mezcla que hagamos en esa proporción, le repito, una parte de cloro, 5 de agua, disuelve directamente la proteína y desintegra el virus. Esa es otra recomendación que es válida para nuestras labores de limpieza y desinfección de las superficies. El virus no es un organismo vivo. Entendamos que el virus es una molécula de una proteína, es del ácido ribonucleico. Entonces está cubierta, como les dije ya, por una capa protectora de grasa, que es un lípido, y que al ser absorbida por las células de las mucosas, ¿cuál puede ser esta mucosa? La mucosa nasal, la mucosa ocular, la mucosa bucal, ¿sí? Básicamente cambian ese código genético del virus y mutan, hacen que el virus cambie y invade las células y las convierten en células agresoras y multiplicadoras del virus dentro del organismo. Entonces, el virus se conserva muy estable en ambientes húmedos y oscuros, y eso es lo que le da como una propiedad de vida que determina un periodo de vida largo o corto de acuerdo a esas condiciones que él encuentre para subsistir. Es como la incubadora que él necesita. Ningún bactericida sirve. O sea, si yo le coloco un elemento antibacterial, ¿cierto? Pues básicamente vas a ser efectivo con bacterias. El virus no es un organismo vivo como una bacteria, y si no está vivo, pues no se puede matar. Entonces, lo que hay que hacer es que si no lo podemos matar, y mucho menos con antibióticos, hay es que desintegrarlo. Así que la solución de la que ya hablamos está en romper esa cadena de propagación y mutación y destruirle la capa lípida que lo protege. El virus no puede atravesar la piel sana. O sea, si el virus llega a posarse sobre la piel de la mano o cualquier parte del cuerpo y no hay una herida como tal, pues el virus no va a poder traspasar la piel, porque la piel es como nuestro escudo protector. No puede atravesar la piel sana. Por eso, cuando el virus se impregna en la ropa o en cualquier superficie, nos recomiendan no sacudir la ropa. No hay que llegar a sacudir la ropa para limpiarla del virus, porque es muy liviano, y al ser tan liviano va a quedar suspendido en el aire horas, y ahí es donde nosotros podemos recibirlo y hospedarlo. Entonces es importante tener en cuenta eso, porque no es necesario que simplemente
yo llegue a un recinto que esté desocupado y si 2 minutos o 5 minutos antes una persona que estuvo ahí tosió o sacudió algo que tenía el virus, pues va a estar suspendido en el ambiente y yo me puedo contaminar. Por eso es que es tan peligroso el Transmilenio. Entonces, no hay que sacudir la ropa, hay que rociar con alcohol, hay que rociar con cloro, hay que utilizar el agua oxigenada o detergente en las superficies. El virus pegado a una superficie se desintegra en un tiempo según el material de la superficie a la que se haya adherido. Entonces, si usted encuentra o si el virus encuentra una superficie como tela porosa, va a durar más o menos 3 horas. Si queda suspendido o se posa sobre cobre o madera, va a durar más o menos unas 4 horas. Pero si llega a posarse sobre cartón, entonces va a durar 42 horas. En el metal va a durar 72 horas. Entonces, para las empresas de alimentos, tengamos en cuenta que las superficies de acero inoxidable que encuentren soporte, en las que encuentre soporte el virus, ahí puede durar hasta 72 horas. Por eso, ojo con las labores de limpieza y desinfección en sus plantas para todos los compañeros operarios que tienen que desarrollar la labor de limpieza y desinfección antes, durante y después de su proceso productivo. Básicamente hay que tener en cuenta que puede durar 72 horas en el plástico, ¿sí? Y pues básicamente la principal vía de ingreso es por la nariz o por la boca, ¿no? Entonces, recuerden que el virus no es un organismo vivo, es una molécula de proteína. No se le mata, se le desintegra. Importante que tengan en cuenta eso. El tiempo de desintegración depende de la temperatura, la humedad y el tipo de material donde el virus se va a reposar. El peróxido, o sea el agua oxigenada, disuelve la proteína del virus muy fácil. Esto ayuda mucho después del uso del jabón. Esto teniendo en cuenta que ahorita hay mucha especulación con el tema del gel antibacterial y el mismo alcohol, no se consiguen muy fácil. Entonces una opción importante puede ser la utilización de agua oxigenada. El cloro también es efectivo para atacar el virus, pero pues hay que evitar usarlo puro, ¿no? Porque pues se puede ya lastimar la piel. Entonces aquí no se trata de que nos vamos a pegar un duchazo de cloro y ahí sí el problema va a ser más grave que el virus, ¿no? El virus en sí es muy frágil. Lo único que lo protege, como ya lo hemos dicho varias veces, es una capa externa muy finita, muy fina de grasa. Por eso cualquier jabón es el mejor remedio, porque la espuma va a cortar esa grasa, ¿sí? Hay que frotarse por 20 segundos y hacer mucha espuma. Ya el protocolo de lavado de manos que nos han repetido por todos los medios de comunicación, hay que memorizarlo, pero más que memorizarlo, aprenderlo a hacer de una forma mecánica, y no solamente en épocas de pandemia. En todas las empresas, sobre todo, repito, las de alimentos, debemos tener muy claro que los protocolos de ingreso a las plantas y los protocolos de lavado de manos, eso debe ser religioso, infaltable. Eso no puede fallar nunca. Con pandemia o sin pandemia, el buen hábito de lavarse las manos por parte de las personas que ingresan a una empresa que produce o procesa o distribuye o transporta o almacena alimentos es importante, es demasiado importante. Entonces, pues básicamente esta proteína como tal que viene a ser el coronavirus, pues se dispersa, ¿sí? Y se puede llegar a desintegrar sola. Como principal recomendación que nos están haciendo desde los organismos mundiales de salud es que hay que usar en lo posible la mano no dominante. O sea, nosotros tenemos una mano dominante y una diestra y una siniestra. La mano que menos usamos es la que debemos utilizar para abrir puertas, para estar en la casa, para sostenernos de la varilla del bus, para estar o abrir la puerta del baño, porque con la mano que no es dominante está demostrado que es con la que menos nos tocamos la cara, y tocarse la cara es uno de los elementos peligrosos que hace que el virus
ya tome su ruta final para ingresar a nuestras vías respiratorias. Es importante que lo tengamos en cuenta, demasiado importante. Todo esto hay que analizarlo y entenderlo y aplicarlo, sobre todo en las personas dentro de las empresas, las personas que realizamos las labores de transporte y distribución. En este momento de cuarentena nacional obligatoria, hay algunas excepciones de acuerdo al decreto presidencial. Esas excepciones permiten que las personas que transportan ciertos elementos, dentro de los cuales están los alimentos, están en permanente contacto con las demás personas, con mucha gente, y van a estar muy cerquita al virus. Entonces no lo subestimemos. Ese es como el llamado, no subestimarlo, porque es que si usted lo subestima lo va a atacar muy fácil. No se confíe de que no lo ve, no se confíe de que no se ha enfermado, no se confíe de que usted es una persona con una salud de toda la vida, o que toda su vida su salud ha sido la mejor, porque se puede enfermar, y está demostrado que muchos de los muertos no son solamente viejitos, porque es que llegamos al error, hemos caído en el error de pensar que los viejitos son los únicos que se van a morir, y está demostrado en las estadísticas, ¿sí? Vaya, miren las estadísticas de España, de Italia, de Francia y ahora de los Estados Unidos, ya entró al continente, que la gente que se ha muerto, y es mucha, pues ahí dentro de esos muertos hay muchísimas personas que no necesariamente son de la tercera edad. Esto a nivel de salud, esto a nivel de lo que es una pandemia, a nivel de todas las implicaciones que tiene una pandemia a nivel de salud, de todos los muertos que ha generado esto, que pues básicamente pues nos ha afectado, y nos ha afectado muchísimo, pero no ha sido solamente desde el punto de vista de la salud o del familiar de nosotros que se va a infectar, o el familiar que de pronto nosotros, si caemos en la irresponsabilidad de ser inconscientes en la utilización de elementos de protección personal o de no respetar una cuarentena, vayamos a infectar. Hay que tener en cuenta que pues también hay que tener en cuenta que hay un impacto económico. No hablemos de la disminución del petróleo, del precio del petróleo, no hablemos del aumento del precio del dólar, todo lo que eso genera a nivel de la economía, el aumento del costo de los insumos, el costo de la maquinaria, el costo de los repuestos, de los equipos que tenemos que comprar, todo lo que se compre en dólares, hablando de Colombia, pues se va a poner terriblemente costoso, y no es que se vaya a normalizar el precio mañana o pasado mañana o el mes entrante. Todas estas medidas restrictivas que hay que tomar no solamente van desde el punto de vista de las importaciones, sino también están generando restricción ya de eventos públicos. No hay un solo evento público, es más, llegamos a un punto en el que ni siquiera puede usted salir a la calle acompañado de alguien, porque solamente puede salir una persona, y ya lo estamos viviendo. Entonces no hay eventos, y si no hay eventos pues no hay consumo, y si no hay consumo pues no hay producción, y si no hay producción pues no hay empleo. Entonces tengamos en cuenta que desde el punto de vista económico el colapso también es importante. No hablemos de colapso a nivel económico, ¿sí? Toquemos tangencialmente que el colapso puede llegar a los sistemas de salud, y ya lo que se viene, que seguramente sea más grave, tristemente sea más grave para Colombia, porque ni siquiera vamos a conocer muy bien las estadísticas, vamos a tener que improvisar hospitales. Entonces estamos hablando de algo serio, ¿sí? Ya estamos viendo a nivel económico que hay acaparamiento de los elementos de protección personal, donde ni siquiera para el personal de salud hay mascarillas, o escasean los guantes, o escasean las caretas, o van a empezar a escasear todos los elementos que a ellos, que son la primera línea de defensa o de ataque, o defensa más bien del virus, pues que los necesitan. Entonces ese acaparamiento aumenta los costos, el acaparamiento de los alimentos. Obviamente se va a disminuir el consumo de muchos bienes y muchos servicios. Desde el punto de vista de la seguridad y salud del trabajo, también va a haber ausentismo laboral. A pesar de que se implemente el teletrabajo y se trate de llevar la mayor cantidad de trabajo a casa,
no todas las empresas, no a todas las empresas les aplica esto. Entonces, pues el ausentismo laboral va a estar a la orden del día. Pues básicamente tenemos que tener en cuenta que el desestímulo de la actividad económica nos afecta, el turismo se va a afectar y por muy largo tiempo. El aumento del precio de los medicamentos en las empresas, cuando hablamos de elementos de protección personal, estamos hablando de un factor importantísimo para preservar la salud y la vida de los trabajadores, y los elementos de protección personal seguramente se vayan a poner terriblemente escasos y costosos cuando se consigan. Y todo este panorama económico va a generar que pues básicamente la inversión en Colombia seguramente no sea tan atractiva, porque pues cada país va a tratar de guarecerse y de cuidarse a sí mismo para evitar pues todos los estragos de este coronavirus. Es una visión adicional. Intentar hablar algo diferente de coronavirus hoy en día es difícil, pero más difícil es seguir hablando y darse cuenta que todavía nos falta mucho por aprender y mucho por implementar y mucho por cuidarnos, porque no estamos todavía siendo conscientes de la importancia y de la necesidad que hay de preservar nuestra salud y nuestra vida, ¿no? Yo creo que muy pronto las cifras van a cambiar. En Colombia tendrá que morir mucha gente, tendrá que contagiarse mucha gente todavía, y espero que todas estas medidas que estemos tomando nos ayuden para no llegar a los niveles terribles que están llegando países como Francia, como España, como Italia, como los Estados Unidos, y tristemente y seguramente como Brasil y México en Latinoamérica. Eso era lo que queríamos compartir con ustedes en este mes. Muchísimas gracias. Espero que empiecen a implementar la mayor cantidad de consejos que se les dieron y de información que pudimos recopilar al respecto. Pero más allá de eso es que ojalá nos podamos encontrar muy pronto en las empresas y que las cosas vuelvan a su normalidad para poder seguir preservando la salud y la vida de todos los trabajadores, trabajadoras y en sí ahora de todo Colombia. Muchas gracias y espero que nos encontremos pronto.